Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogada laboralista. La noche de hoy tengo el agrado de estar con todos ustedes y colaborando con las capacitaciones del Sindicato en Telecomunicaciones de México. Encantada de trabajar con este maravilloso equipo de trabajo. Y el día de hoy vamos a ver una presentación, una información acerca de los tipos de contrato con los cuales nuestros trabajadores quedan enlazados en la relación de trabajo con las empresas de telecomunicaciones. Vamos a ver los tipos de trabajo de contrato, digo, los tipos de contrato laboral. Les voy a hacer una presentación. Los tipos de contratos para los trabajadores. Los trabajadores organizados de manera colectiva pueden, a través de los sindicatos, celebrar contratos en donde se plasmen las condiciones generales de trabajo. Estos son de dos tipos, el contrato colectivo y el contrato ley. Bueno, pero, ¿qué será un contrato? Vamos a tratar de definirlo para que todos estemos en sintonía en el mismo tema. Un contrato es un acuerdo de voluntades mediante el cual se crean derechos y obligaciones entre las partes. Es decir, un contrato es la meta de entablar un diálogo, de llegar a un acuerdo, de saber qué queremos cada uno de los que estamos en esta negociación. Eso es un contrato. Ujú. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones de trabajo en una o más empresas o establecimientos. Así es, el contrato de trabajo cuando es colectivo involucra a todos los participantes como trabajadores y como empleadores según los grupos que estamos viendo. ¿Podemos firmar un contrato colectivo con varios sindicatos? Sí. ¿Se puede firmar un contrato colectivo entre varios grupos empresariales o empresas? Sí. También se puede firmar un contrato colectivo entre varios establecimientos. Sí. Esto quiere decir que no nada más con la empresa, sino con los establecimientos de la empresa. Pueden ser tiendas, dependencias o sitios. Para que se lleve a cabo un contrato colectivo, la base de este contrato siempre será el consentimiento. Para el consentimiento, la voluntad de los trabajadores se exterioriza por la concurrencia de la oferta y de la aceptación. Es decir, que se requiere que la voluntad no esté presionada por factores externos que modifiquen la verdadera intención. ¿Qué significa todo esto? Pues que las dos partes que están firmando, que representan a otros, no firman nada más por sí mismos, sino representan a otros, tienen una serie de necesidades que son aceptadas por el otro. Es decir, yo ofrezco y el otro acepta. En el caso de los patrones, ellos nos ofrecen un salario, una jornada, unas condiciones de trabajo y los trabajadores ofrecen una serie de compromisos para la productividad. Ujú. El contrato colectivo tiene un carácter vinculante, estando ambas partes obligadas a cumplir el acuerdo. ¿Qué significa vinculante? Vinculante en el ámbito de derecho significa que los que están involucrados en este asunto, los dos, quedan absolutamente obligados en todo sentido a cumplir lo que firmaron. Que se puede, vinculante también significa que se puede llevar ante las autoridades para que a la persona o personas que no cumplan con el acuerdo se les ha llevado ante un juez para obligarlos al cumplimiento. Eso significa vinculante. Así, los contratos laborales firmados entre cada trabajador y la empresa no pueden contradecir este convenio. Así es.
Los contratos laborales individuales, eh, aunque estén firmados de manera individual, no pueden ir en contra de lo que diga nuestro contrato colectivo. Y los trabajadores que se contraten de esta manera estarán también protegidos por las normas alcanzadas y por esas condiciones de trabajo mejores que se consiguen con un contrato colectivo. Como representante de los trabajadores se suele estar el respectivo gremio y sus dirigentes. Así es. Lo mejor es que la mayoría de los trabajadores que trabajan para una sola empresa estén unidos, que se haga un bloque representativo y entre ellos se elija a un grupo de personas que los representen y que estén en las negociaciones. Esto no quiere decir que los trabajadores normales de todos los días no estén presentes o no puedan intervenir en las negociaciones. Claro que sí, se establecen mesas de trabajo y comisiones mixtas. El objetivo de un contrato colectivo de trabajo es el de otorgar la seguridad laboral de los trabajadores, teniendo un sindicato como mediador entre la relación obrero-patronal. Así es, el sindicato es el mediador, es el facilitador, es la puerta de acceso que une al patrón y a los trabajadores. Y por medio del sindicato es como se consiguen estos beneficios para todos, porque de eso es de lo que se trata. Bueno, en la firma de los contratos colectivos pueden intervenir algunas vicisitudes, algunos errores. Estos errores se dan cuando existe una equivocación sobre el objeto del contrato. ¿Qué significa este error? Así se llama error. Cuando dentro de un contrato colectivo no se establecen claramente alguna de sus pautas o no se establece claramente, por ejemplo, las necesidades básicas de capacitación y adiestramiento. Ujú. Entonces, ¿se puede dar un error? Sí. Hay otros vicios del consentimiento, así se llaman, que vamos a mencionar en este momento en la firma de los contratos. Otro de estos vicios del consentimiento es la fuerza o la violencia. Así se llama jurídicamente, fuerza o violencia. Y es la violencia la que se ejerce cuando se presiona a la otra parte de una forma irresistible que causa un grave temor en una de las partes del contrato. Los sindicatos tratamos siempre de, pues sí, de establecer y de pelear las mejoras, ¿no? Y a veces, en algunos casos, algunos sindicatos se han extralimitado en la presión que ponen sobre la empresa y se ha llegado al caso de que el patrón prefiere liquidar la empresa antes de, pues, de firmar un contrato o de seguir en una plática con este sindicato. Por eso es de vital importancia que las mesas directivas y los dirigentes sindicales tengan esta sensibilidad de la negociación en todo momento. ¿Para qué? Para que no se rompan estas pláticas. Es algo sumamente importante que nosotros tengamos esta sensibilidad en la negociación. Aunque este tipo de contrato busca ofrecerles mayores beneficios a los colaboradores, como mejoras salariales, más días de descanso, mejores en vacaciones y entre otros, las empresas también tienen su beneficio. Sí, los beneficios son para la productividad, la logística y la organización de la empresa. Esto quiere decir que la empresa va a salir beneficiada de la firma de este contrato porque los contratos colectivos contienen no nada más las mejoras en la situación de los trabajadores, sino los derechos y las obligaciones de ambas partes, porque los dos van a salir beneficiados, pero los dos también están comprometidos. En la firma de estos contratos, otra de las muchas situaciones que vienen a tergiversar, a no tener clara lo que estamos haciendo, es cuando interviene una figura que se denomina dolo. El dolo es definido jurídicamente como todo medio artificioso o fraudulento para darle a pensar a la otra parte otra cosa. Esto quiere decir
que si nosotros o la empresa incurre en el dolo en la firma del contrato colectivo, de todas maneras va a ser obligado al cumplimiento, sí. Y si es el caso de que la empresa salga con una desventaja, con un menoscabo, nosotros como sindicato vamos a tener que equilibrar las cosas por medio de nuestros recursos, que siempre serán las horas de trabajo. Cuando el dolo es cometido por la empresa que tienden a prometer cosas que no pueden cumplir, también nosotros podemos obligarlos al cumplimiento y si no se da, pues entonces podemos acceder a cualquiera de las otras figuras que son, digamos, como para resarcirnos. Ajá. El artículo 386 bis de la Ley Federal del Trabajo nos define al contrato colectivo de trabajo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Entonces, el objetivo primordial del contrato colectivo es establecer las condiciones para prestar el servicio. Esto es de suma importancia. Y vamos a ver ahorita la otra modalidad del contrato colectivo, que es el contrato ley. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 404, nos dice que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades económicas o zonas económicas, entidades federativas, que abarquen una o más de dichas entidades o todo el territorio nacional. Así es. Estas son las diferencias entre el contrato colectivo y el contrato ley. Los contratos ley que hay en nuestro país son en la industria de la lana, la industria de la radio y la televisión, que es de las telecomunicaciones, la industria de la seda y las fibras artificiales, la industria hulera, los géneros de punto, la industria azucarera y la industria de los listones elásticos, encajes, cintas y etiquetas. Estas son las áreas de la industria mexicana que han logrado tener en todo el país o por zonas económicas un contrato ley para que ninguno de los trabajadores de estas ramas gane menos o tenga más horas de trabajo o no tenga las mismas prestaciones en todas estas áreas. Para que se dé un contrato ley, rápidamente les voy a platicar que debe haber una publicación de convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Después, una convención o una unión de todos los interesados, presidida por el secretario del Trabajo y Previsión Social o por el gobernador del estado o el jefe de gobierno, cuando nosotros bueno, aquí teníamos este jefe de gobierno. ¿eh? También debe ser firmado y aprobado por la mayoría de los trabajadores de todas las áreas a las que va a ser impuesto este contrato y producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico de la entidad federativa a la que corresponda este contrato ley. Las diferencias son grandes, pero el contrato ley realmente es lo mejor para los trabajadores, porque entonces determina no nada más su salario y sus horas, sino todas las prestaciones económicas a las que son acreedores. Ya saben, dudas y preguntas, aquí está el mail del Centro Digital Laboral. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que la información del día de hoy les sea provechosa. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos la próxima. Buenas noches.